jóvenes, antes de comenzar la clase del día de hoy, ¿no? Si bien es cierto, no sé si era suerte o lo contrario, cada vez que teníamos clases siempre había un inconveniente, incluso hoy día también tenemos reunión de docentes, ¿no? Pero bueno, yo manifesté al director de departamento de que no voy a poder asistir porque ya muchas clases estamos perdiendo, ¿no? Entonces, y además tenemos ya un cronograma de examen, y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? De que hay un cronograma de examen, ¿no? Pero las clases, según el sílabo, todavía nos faltan algunos temas que tomarlo, ¿no? Entonces, visto en esto, les planteo el día de hoy, ¿no? Que no soy un docente en la cual simplemente tenga que tomar este examen sin haber desarrollado las clases, ¿no? Es antipedagógico, no es mi forma de ser, ¿no? Entonces, por lo tanto, les planteo de que las clases para recuperar algunas clases que hemos tenido, como por ejemplo ayer había el tema del aniversario, incluso yo pretendía hacer clases el día de ayer también porque me preocupa, les decía, de que hay muchas clases que hemos perdido, ¿no? Y por índoles que siempre salen así, ¿no? Ya sea feriados, también que son actividades del aniversario que últimamente, reuniones de docentes, la huelga que se ha venido también, ¿no? Entonces, yo les planteo para recuperar esas clases que nos falta, llevar las clases tanto la sección A con la sección B los días miércoles y jueves que tenemos, ¿no? Hasta nivelarnos, llamémoslo así, las clases que están pendientes, ¿no? No sé qué les parece, jóvenes, esa es la única forma de repente podríamos recuperar, ¿no? No sé si de repente hay algún comentario por ahí o alguna sugerencia. Ingeniero, buenas Ingeniero, una noches. consulta. Sí, adelante. Adelante. Ingeniero, si lo que está proponiendo es que llevemos prácticamente 2 veces a la semana Así es, y así es. para nivelarnos con las clases, pero el examen va a seguir siendo la próxima semana que viene, el parcial. Eh, no, vamos a suspenderlo para la otra semana, lo vamos a pasar, ya, yo voy a coordinar también con él, voy a hablar justamente, incluso voy a de repente ingresar un documento al departamento, ya, referente al horario de clases, ¿no? Justamente justificando de que hay algunas clases que aún todavía no se han desarrollado por diferentes índoles, ¿no? Eso es lo que se plantea, ¿no? Entonces, el día de hoy, Ingeniero, sí. y una opción de repente no podría ser algún trabajo o proyecto que usted podría dejar a un plazo limitado de una semana o no sé cuántos días usted podría proponerlo y de esa manera sustentar nuestro parcial, ¿no? Junto con los archivos que usted nos proporcionó. Ya, muy bien. Y ya una propuesta ahí es de que sería un trabajo, me dice, ¿no? ¿Alguien más? Puede ser lo que mi compañero opinó, ingeniero, porque ya que esta semana estamos semana de exámenes y prácticamente no hicimos clases, bueno, entonces sería el único curso de usted que teníamos que acoplarnos a la recuperación de clases, bueno. También podría ser una opción. Sí, pues, ingeniero, porque tengo entendido que en semana de parciales no tenemos clases. ¿Ya alguna otra sugerencia? Claro, ingeniero, porque podría ser una buena alternativa, ¿no? Que quedaría ya en interno junto con los compañeros ya. Ya, a ver, la semana que viene, en el horario que tenemos clase, eh, tengo entendido que no tienen exámenes ustedes.
¿O sí? ¿Tienen algún examen? Miércoles y jueves de la semana que viene. El día jueves, ingeniero. Sí, ingeniero, el miércoles y jueves. Ya, porque el día jueves no habría ningún cruce porque está programado para el examen el día jueves. A su hora, ingeniero. Está bien el Por eso, jueves. por eso en la hora. Ya, o si no, lo que podríamos hacer es lo siguiente. A ver, estamos 15. El examen que nosotros tenemos previsto es el día jueves, ¿verdad? Sí, es ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, ya, muy bien. El día jueves, en vez de tener el examen, tendríamos clases. La siguiente semana sería el día 21, igual forma, ¿ya? Y el día 22 sería el examen. Porque, mire, según el sílabo, que también yo le envié a su compañero, tenemos ahí, hoy día vamos a hacer, por ejemplo, el tema de lo que son, un repaso que ya hemos visto también, ¿ya? Y el día miércoles haríamos básicamente lo que son el tema de lo que son las teorías básicas financieras, ¿ya? Y con eso básicamente ya tendríamos toda la base teórica que se menciona en el sílabo, ¿no? Hoy día vamos a ver lo que son ciclos de inversiones, conceptos básicos, los que son los niveles mínimos de estudios, ¿no? Y solamente estaría pendiente lo que son las teorías básicas financieras, que solo veríamos el día 21 y el día 22 tomaríamos el examen. O de lo contrario, hasta donde avancemos el día 21, tomamos el examen el día 22 y lo que está pendiente ya sería para el siguiente examen. Porque si seríamos el trabajo, el detalle es el trabajo lo tienen que exponer y ahí no tenemos tiempo. Son 2 secciones. Vamos a perder más tiempo de clases. Pero en la recuperación de clases, el problema serían los grupos, porque son dos grupos que están llevando el curso. Y si se quedaría o se trataría de organizar en un solo grupo para recuperarlos o llevar los días que usted menciona, se tendría que asistir los dos grupos en conjunto, ¿no? Y creo que sería un tema que conversar también interno, ¿no? Porque no es un solo grupo, o es un solo grupo de ingenieros. No te entendí muy bien. ¿Podría repetir, por favor? Ingeniero, lo que dice exactamente mi Actualmente hay un compañero solo es que al ser dos grupos, A ver, uno por uno, por favor. ingeniero, al ser dos grupos, nosotros nos matriculamos respecto al horario. Y, por ejemplo, yo tengo examen el jueves de la semana pasada y a mí me convendría estar el día miércoles.
En cambio, algunos de mis compañeros no es así. Por eso es que eso es lo que está comentando mi compañero. No, pero el día jueves, según el horario, se respeta, pues, porque tenemos examen. O sea, por eso Anais le debe Pero cursar el jueves. el jueves, sí, pues. Mm. Ingeniero, buenas noches. Soy Bruno González. Ingeniero, si en caso hiciéramos clases el 21, ¿no sería muy poco tiempo también para que supuestamente se va a avanzar un tema más? No es muy poco tiempo para tomar al día siguiente el examen. Esa solución que usted está dando, ¿no? Es de tomar clases el día jueves y dar examen la próxima semana. Ya, pero tienen toda una semana. Tienen desde el 23 hasta el día 27. Ay, sí, pues, ingeniero, pero usted está planteando el examen que sea el día 22 y las clases el 21. Y el 21 hay algunos que se cruzan, ¿no? Como ese día no está en su horario de examen, se cruza con algunos alumnos que tienen examen ese día y no podrían asistir a clases. Ya no En habría cambio, sí, problema. como usted, No habría problemas porque no creo que serían muchos, ¿no? Que se les cruce el horario, ¿no? Además, yo les voy a dar todo el material bibliográfico, las diapositivas y todo eso, todas las facilidades del caso, ¿no? pero Entonces, la solución que usted plantea de una semana después, ¿no sería mejor? por eso, ya, entonces sería 21, 22 hacemos clase y el examen sería el 28. Sí, sí, está bien, creo, ingeniero, esa solución. Claro, una semana. ¿Ya? ¿Está bien? Tienen toda esa semana con toda la tranquilidad exclusivamente para mi curso. Ya han terminado sus demás cursos, ¿no? Han dado examen, ¿no? Como para que lean todo un fin de semana, tienen ahí, ¿no? Se organizan ustedes, ¿no? Entonces, quedamos en eso, ¿ya? El día 28, entonces tomamos el examen, ¿ya? Ingeniero, el examen va a ser presencial el Sí, 28, sí, presencial. porque en consejo se acordó que los días del 27, 28, 29 y 30 se suspenden las labores y todo clase va a ser de manera virtual. ¿Por qué se suspende? Es una decisión que el rector ha tomado por las fiestas navideñas. Y esto me imagino que hablará en su reunión de docente. Me imagino que se estarán tocando el día de hoy. Eso van a tocar porque nosotros hemos aprobado del 27 al 30. Esos días no debe haber ingreso y las clases van a ser de manera virtual. Ya, muy bien. Bueno, entonces si hay ese impedimento y hay algún documento, bueno, yo siempre he dicho, yo soy respetuoso de la normatividad de cada entidad, ¿no? Entonces, si es así, pues bueno, será virtual, ¿no? Pero sí o sí el 28 tiene que ser el examen, ¿no? ¿Está bien? Queda ingeniero. Entonces, ya, quedamos todos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, estamos a la espera, no sé cuál comunicado saldrá de la reunión que tendrán el día de hoy, que en estos momentos están en reunión, ¿ya? Y de acuerdo a eso, ya como todavía vamos a tener clase 22-23, ya entonces quedamos muy bien, de acuerdo a eso, nos organizamos si va a ser virtual o no, ¿ya? O es presencial, ¿no? Entonces, esos serían los acuerdos que estamos tomando el día de hoy. ¿Ya? Algunos de sus compañeros por AOE de repente no han podido asistir el día de hoy, háganlo presente, ¿ya? Que esos son los acuerdos que estamos tomando el día de hoy, ¿no? De igual forma también yo haré presente a la dirección de los acuerdos que estamos tomando y las acciones que vamos a determinar, ¿no? Muy bien, entonces ya no perdemos más tiempo y vamos a comenzar ya con las clases del día de hoy. Les mencionaba, vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿no? De lo que hemos venido realizando y también la forma como pueden acceder ustedes a la información
que se encuentra disponible para cualquier persona natural, ¿no? Muy bien, entonces comenzamos. ¿Me confirman? ¿Pueden ver la diapositiva, jóvenes? Sí, ingeniero, se logra apreciar. Entonces, partimos desde el punto de vista de la diferencia entre lo que son proyectos de inversión y lo que no son o no califican como un proyecto de inversión pública, ¿no? Eso se les conoce como inversiones, ¿no? Habíamos mencionado nosotros también de que la denominación de inversiones, cuando decíamos, nos referíamos tanto a los proyectos de inversión como a las IORs, ¿no? Tenemos ahí cuando puede calificar una inversión, ¿no? O cuando se le determina que es una inversión de un proyecto de inversión, ¿no? Cuando tiene una formación de capital físico, ya sea humano, natural, institucional o intelectual, que tenga como propósito crear, ampliar, ¿no? Mejorar o recuperar la capacidad de producción de los bienes o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean un cartelón publicitario de alguna obra que se está realizando, de un proyecto, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar la denominación, o sea, la primera palabra del nombre de ese proyecto, siempre y cuando sea un proyecto, va a comenzar con esa denominación que es crear, ampliación o mejoramiento o recuperación, ¿no? Entonces, cuando tienen esas palabras iniciales, entonces estamos hablando de un proyecto, ¿no? Y les hago que esto lo lleven ustedes a la práctica. Ahora fíjense, por ejemplo, cuando pasan por ahí, por una calle y ven que están haciendo una obra, entonces miren el cartelón que tienen ahí publicitario. Entonces fíjense ahí el nombre del proyecto y también por lo general está el código del proyecto, ¿no? Y anótenlo ese código de proyecto, ingresen ustedes en lo que es la página del MEF y averigüen cuánto cuesta ese proyecto, en qué estado se encuentra ese proyecto, ¿no? Entonces es una forma también de familiarizarnos con los proyectos, ¿no? Y a lo que no se le califica como un proyecto son a las IORs que decíamos, ¿no? ¿Por qué se clasifican estos? Dentro de ellos tenemos de las IORs varias denominaciones que podría ser un tipo de inversión de optimización. ¿Ya? Cuando nos dice que es una optimización, es decir, cuando son inversiones menores que resultan de un mejor uso y o aprovechamiento de los factores de producción disponibles de una unidad productora, de la oferta de servicio existente o disponible, ¿no? Tenemos otro tipo también de inversión que es ampliación marginal. Incrementan el activo no financiero de una entidad pública. Dentro de ellos se puede clasificar, o tenemos 4 casos de tipos de inversiones de ampliación marginal, que son del servicio, amplía la capacidad de producción hasta un 20% en un proyecto estándar, ¿no? Entonces, ese es el caso 1. En el caso 2, que es de edificación o obra civil, no se incrementa la capacidad de producción en estos casos, en el caso 2. El caso 3 se refiere a lo que son adquisición anticipada de terrenos, ¿no? El 4, que tiene que ver con el tema de liberación de interferencias, eliminación o reubicación de unas redes de servicios públicos, ¿no? Y el tercero, la tercera inversión, que es de reposición, ¿no? Su mismo nombre, hay que familiarizarse con el nombre que dice reposición. Se refiere al reemplazo de equipos, equipamiento, mobiliario y vehículos que han culminado su vida útil estimada o efectiva, ¿no? Y por último tenemos una clasificación de inversión de esta tipología, que es rehabilitación, reparación de infraestructura dañada o equipos mayores que forman parte de una unidad productora, ¿no? Muy bien, entonces tenemos por un lado que es los proyectos de inversión y en el otro lado son aquellas
que se le conoce como IOR, ¿no? De ahí de la denominación, ¿no?, que dice IOR, tenemos la O de optimización, la A de ampliación marginal y la 2R, que se dice de reposición y rehabilitación, ¿no? Por eso se le conoce como a estos tipos de inversiones como IOR. Simplemente para ver el tema básicamente en qué se basa lo que se invierte, es básicamente en la programación multianual de inversiones y lo que es la formulación y evaluación, ¿no? Cuando hablamos de programación multianual de inversiones, nos referimos a la eficacia, ¿no?, que significa lograr una mejor orientación del gasto de inversión hacia el cierre de brechas más prioritarias, lógica que se conceptualiza y dimensiona la necesidad de inversión. Entonces, en este caso hablamos de brechas y su importancia respecto a otras necesidades que tendrían que ser los criterios de priorización, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo, nos dice reducir una brecha de conectividad urbana en un ámbito geográfico X, ¿no? Por otro lado, tenemos en qué se basa la formulación y evaluación de las inversiones, ¿no? Tenemos la eficiencia, lograr más activos o infraestructura con igual o menor cantidad de recursos disponibles de inversión, ¿no? Lógica, se selecciona la opción de inversión que contribuye a cierre con mayor eficiencia de brechas detectadas, comparando los beneficios y los costos de las diferentes opciones, ¿no? Tenemos ahí un ejemplo para reducir una brecha de conectividad urbana para un ámbito geográfico X, cualesquiera. Se disponen de varias opciones, ¿no?, que podrían ser ya sea la construcción de un bien paz, optimización de un sistema de semaforización o una ampliación de vías urbanas, ¿no? Va a depender también de qué tipo de brecha estamos cerrando, ¿no? Y bueno, el otro punto que vamos a ver es la parte de normatividad, ¿no? En la parte de normatividad tenemos, según el orden jerárquico, tenemos lo que son los decretos legislativos, ¿no?, los decretos supremos, las resoluciones directoriales y lo que son las directivas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta sobre la normatividad del invierte, ¿no? Entonces, ahí yo les estoy presentando básicamente el orden jerárquico y lo que tenemos que tener en cuenta para lo que son la ejecución, formulación, evaluación o programación de las inversiones, ¿no? Entonces, yo les envié el archivo que es una directiva, la directiva número 1 en la que se rige el invierte.p, y en base a eso es que nosotros los operadores del invierte desarrollamos nuestras actividades, ¿no? Entonces, me imagino que lo habrán dado una lectura a esa directiva, ¿no? Entonces, de repente tienen algunas preguntas respecto a algunos términos que se encuentran en esa directiva, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, vamos a ingresar, les voy a enseñar cómo ingresar y poder descargar ustedes mismos toda una información que está disponible para lectura de ustedes, ¿no? Ya eso va a depender de ustedes cuán empeño le prestan al tema de los proyectos, ¿no? Entonces, voy a ingresar, a irme. Observan ustedes la pantalla del Google Map, Google. Ingenieros. Entonces, si no me acuerdo la página de lo que es del invierte, ¿no?, en cualquier buscador, yo voy a digitar MEF Inversiones, ¿no? Tenemos ahí, esta es la página, ¿no?, que es www.mef.gov.p, ¿no? Entonces, si no me acuerdo, les mencionaba que simplemente escribimos esto y ubicamos la página, ¿ya? Vamos a aperturarnos y esta es la página. Quiero que ustedes se familiaricen, ¿no?, visualicen lo que es esta página de lo que es del MEF, ¿no? Al lado izquierdo de la pantalla ustedes pueden visualizar todo lo que contiene el tema de inversiones y que tienen acceso a todo, ¿no? Empezando por acá, ¿no?
acerca del invierte, entonces ustedes pueden aquí corroborar alguna información en que se basa lo que es el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones y Gestión de Inversiones, que se refiere el invierte.p, ¿no? ¿Cuáles son los principios? Tenemos también lo que es el directorio, ¿no? Entonces, tenemos ahí el directorio, ¿no? Yo les mencionaba, por ejemplo, aquí nos encontramos registrados todos los operadores del invierte, ¿no? Entonces, incluso si ustedes quisieran saber quién es el responsable de la unidad formuladora, comiencen por casa, ¿no? De la Universidad Nacional de Ucayali, ¿no? Entonces, ustedes pueden ingresar acá, donde dice directorio de responsables, ¿no? Y ahí pueden encontrar sus datos personales de quién es esa persona que está a cargo tanto de lo que es la unidad ejecutora de inversiones y lo que es la unidad formuladora, ¿no? En el caso de las universidades, la OPMI solamente tiene uno que está centralizado en el Ministerio de Educación, que es el MINED, ¿no? El MINED es en donde se ubica o tiene a su cargo la OPMI, ¿no? En lo que se refiere a gobiernos regionales, gobiernos locales, entonces esos gobiernos sí tienen en cada gobierno tienen lo que son sus OPMIs, las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras de inversiones. Muy bien. Entonces, ahí ustedes podrían investigar, como les decía, bajan toda la base, porque vamos a ingresar acá simplemente para simular, ¿no? Vamos a poner nivel de gobierno, gobierno nacional, ¿no? Sí lo logran ver, ¿no? ¿Me confirman? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver la UEI, ¿bien? Entonces aquí podemos digitalizar qué sector, ¿no? Educación. Por ejemplo, vamos a ver universidad. Ucayali. Vamos a buscarlo, si lo podemos ubicar, ahí tenemos, ¿ves? Entonces ahí ustedes pueden identificar el responsable, como dice, si alguien por ahí le dice que no, yo soy experto en invierte, que yo formulo proyectos, estoy a cargo de la unidad formuladora, entonces ahí puede ingresar y corroborar si efectivamente ese señor es el que está a cargo, ¿no? Entonces podemos aquí de la universidad, Universidad Nacional de Ucayali, cuál es la unidad, Oficina General de Infraestructura, ¿no? La ubicación, y el que está a cargo es el ingeniero John Undarico Mesa Martel, ¿no? Entonces, él es el señor que está a cargo de la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? El cargo que tiene él es el director de la oficina de infraestructura, ¿no? La ubicación donde está, el correo de la oficina, ¿no? Su correo de la oficina, su número telefónico, si de repente ustedes quieren hacerle alguna consulta, ¿no? Entonces tienen sus datos correspondientes, ¿no? Y así ustedes podrían averiguar de alguna municipalidad, de alguna otra universidad, todo eso, ¿no? Muy bien. Y bueno, ahí ustedes podrían ir ya practicando, ¿no? Tenemos el tema de capacitaciones virtuales, ¿no? Y a lo que íbamos es el tema de la normatividad, ¿no? Eso estábamos viendo. Y la información que ustedes observaban en la diapositiva, ¿no? Es que hemos extraído de acá, ¿no? Hemos extraído de acá. Tenemos aquí los decretos supremos, los decretos de urgencia, las resoluciones y lo que son las directivas, ¿no? Entonces yo les decía que ahora lo que ustedes tienen que revisar, ¿no? y tienen que leer, como dicen, tenerlo como la Biblia, de todo el curso de proyectos es la directiva, ¿no? Entre otros documentos que hay que leer también, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden descargar, no te pide clave, acceso, nada por el estilo. Entonces yo lo que he hecho es descargar esto y les he enviado, ¿no? Entonces puedes hacer clic en descargar o simplemente acá, ¿no? Y ustedes pueden grabarlo luego, llevarlo, ¿no? Imprimir esta directiva, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Les quería mostrar lo que son los anexos y formatos, ¿no?
Estos anexos y formatos también tenemos que tener en cuenta para qué son cada uno de ellos, ¿no? Y eso lo tenemos en la diapositiva 2, ¿ya? Acerca de los anexos y formatos, cada uno de ellos, ¿no? Y ustedes están observando en dónde encontramos esa información, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera saber, tenemos aquí el anexo 7, que me dice contenido mínimo de un estudio de preinversión a nivel de perfil, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer un proyecto a nivel de perfil, entonces yo tengo que basarme o tengo que hacer por lo menos que tenga la información que me solicita el anexo 7, ¿no? Entonces yo lo descargo esto y en base a este anexo 7 es lo que yo tengo que formular el proyecto, ¿no? Si es que yo estoy formulando el proyecto. O si yo estoy evaluando el proyecto, entonces yo tengo que regirme y observarle en base a este anexo número 7, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Por ejemplo, lo que utilizamos, los clasificadores de responsabilidad funcional, que también eso nos piden cuando hacemos proyectos, ¿no? Los parámetros de evaluación social, tenemos aquí los indicadores también, ¿no? Tenemos por otra parte que son los formatos, ¿no? Tenemos ahí los formatos, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera saber, en este caso, si cumplo o no el perfil para poder postular o tener el cargo como responsable de la unidad formuladora, entonces yo me voy y reviso que es el formato número 2, ¿no? Entonces vamos a verlo. Y hemos descargado automáticamente, ¿no? Este formato, formato 2A, ¿ya? En la cual se encuentra, vamos a verlo, este es el formato 2A, me dice registro de la UF y su responsable, ¿no? Entonces, cuando yo voy a registrar a un responsable de la unidad formuladora, ya sea del gobierno regional, gobierno local o gobiernos nacionales, que dentro de ellos se consideran las universidades, tengo que tener en consideración esto, ¿no? A ver, ¿qué requisito me pide en este caso? Me dice contar con grado de bachiller o título profesional en economía, ingeniería, administración o carreras afines, ¿no? Entonces, ¿qué significa en este caso? Que cualquier profesional, ¿no?, podría ser responsable de la unidad formuladora, ¿no? Bueno, a salvo, por ejemplo, los contadores, no tenemos aquí contadores, pero sí ingeniería, ¿no? Al decir ingeniería se refiere a todas las ramas de la ingeniería, ¿no? Pero no nos dice contador, ¿no? Pero tenemos economista, ingeniero, administración, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué más nos dice? Aparte de tener la carrera que menciona, nos dice que hay que tener una experiencia en formulación y evaluación, ejecución, seguimiento o gestión de proyectos de inversión en el sector público o privado como mínimo 5 años, ¿no? O sea, tienes que tener una experiencia de 5 años, ¿no? Pero ¿para qué? Eso es para, en este caso, me dice 5 años, ¿no? Tenemos aquí. Simplemente esto es cuando son para empresas públicas del sector público, ¿no? 4 años, ¿no? Nos pide en este caso 4 años para lo que son los gobiernos regionales, ¿no? Y 3 años para lo que son gobiernos locales, ¿no? Entonces significa cuando me piden 5 años, cuando son para empresas públicas del sector público, ¿no? O de lo contrario también cuando se refiere a lo que son los gobiernos nacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, gobiernos nacionales son las universidades, ¿no? Entonces, si uno quiere ser responsable de la unidad formuladora de una universidad, tiene que tener como mínimo 5 años de experiencia de haber formado, evaluado, ejecutado o hacer seguimiento a los proyectos de inversión, ¿no? Ahora, si alguien quiere trabajar o quiere trabajar lo que es en la UF del gobierno regional de Ucayali, entonces tiene que sustentar mínimo sus 4 años, ¿no? Y para lo que son las municipalidades, hablamos de los gobiernos locales, solamente son 3 años, ¿no? Entonces, es el requisito básicamente para poder ser responsable de la unidad formuladora. Ojo, pero esto
lo que nos menciona este currículo o esta experiencia que me pide es tanto en el sector público o en el sector privado. ¿Qué significa eso, no? Por ejemplo, si yo quiero ser UF en una municipalidad, me pide 3 años, ¿no? Yo podría haber tenido una experiencia, haber trabajado en una municipalidad 2 años, ¿no? Ya sea formulando, evaluando proyectos, y 1 año podría yo haber trabajado para una consultora o una empresa, ¿no? Entonces, sumado esto de acá, ya yo cumpliría los 3 años, ¿no? Pero aparte de este requisito, me dice, va el tercero, me dice, ¿no? Contar con un tiempo de experiencia en formulación y evaluación de proyectos de inversión de 2 años como mínimo en el sector público, ¿no? Entonces, sí o sí, yo tendría que tener esos 2 años, ¿no? Ya sea para trabajar como responsable en una municipalidad, en un gobierno regional o un gobierno nacional, ¿no? Entonces, si yo no tengo estos 2 años en el sector público, yo no podría trabajar, ¿no? No podría desempeñarme como responsable de la unidad formuladora, ¿no? Entonces, este es el formato número 2 que yo quería mostrarle, ¿no? Básicamente nos sirve para poder registrar al responsable de la unidad formuladora, ¿no? Serían estos datos, ¿no? Y así como ustedes observan, ustedes ya podrían ir revisando cada uno de los formatos, de los anexos, ¿no? Es por eso que yo les estoy mostrando dónde se encuentra la información correspondiente. ¿Qué más tenemos aquí? Por ejemplo, si vamos a formular un proyecto, es una ficha técnica general simplificada, ¿no? Entonces, yo tengo que regirme a este formato 6, ya les decía, ¿no? En este caso, si yo quiero formular, tengo que, por lo mínimo, debería tener esa información. El proyecto que yo desarrolle, que formule, debería tener esos contenidos, ¿no? Vamos a mostrarles simplemente para que ustedes observen. Bien. Entonces, este es el contenido de una ficha técnica simplificada, ¿no? Debe tener sus datos generales, identificación, formulación y evaluación, ¿no? Debe estar constituido básicamente por 4 capítulos, ¿no? ¿Qué tiene que ver o qué datos voy a consignar? Lo que son en datos generales, ¿no? Tenemos aquí, ¿qué me pide a mí? En este caso me pide lo que es los datos de institucionalidad que tiene que ver con la unidad formuladora, ¿no? Entonces, por eso yo les mostraba al inicio, si yo quiero saber quién está en cada, como responsable de la unidad formuladora en una institución. ¿Por qué? Porque cuando yo formulo un proyecto, a mí me van a pedir los datos. Entonces, yo no es necesario que me vaya de repente todavía a la institución, averiguo y todo eso, ¿no? Simplemente ingreso a la página y puedo bajar esos datos, ¿no? Nivel de gobierno, entonces yo tengo que rellenar todos estos datos, espacios que yo tengo, lo tengo que rellenar, ¿no? Igual la función a la que pertenece, la división, todo eso. La naturaleza de intervención, el objeto de intervención y la localización, ¿no? Esos datos, ¿no? Luego viene el área de estudio, la unidad productora, el problema, objeto, ¿no? Todo eso yo tengo que rellenar, el horizonte de evaluación, la brecha, el análisis técnico, ¿no? Del proyecto, el costo, o sea, cuánto me va a costar ese proyecto, esa inversión, ¿no? Esa ficha técnica, la evaluación social que tengo que realizarlo, que tengo que calcular los índices, que puede ser en este caso el valor actual de los costos, ya sea por el costo-eficiencia o por el costo-beneficio, ¿no? Entonces tengo que encontrar esos indicadores. La sostenibilidad, en este caso, del proyecto, la gestión del proyecto, impacto ambiental también me está solicitando, ¿no? Y por último, que son las conclusiones, ¿no? Y recomendaciones, ¿no? Y para cerrar, que tiene que estar la firma del especialista de la UF o el responsable de la UF, ¿no? Entonces eso tiene que estar firmado, las fichas. Entonces esos son los contenidos mínimos que debe contener un proyecto de inversión de la clasificación de ficha técnica general simplificada, ¿no?
Y así ustedes podrían ir descargando también, por ejemplo, cuando es una ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad, ¿no? Para lo que son el registro de proyectos de inversión, ¿no? Tengo que registrarlo, ¿no? Es lo comúnmente que se utiliza, ¿no? ¿Qué más tenemos para el registro de las IORs? ¿No? Utilizo el formato CPC. Luego, cuando ya estamos en la parte de ejecución, el formato 8A son en la fase de ejecución para proyectos de inversión, ¿no? El 8C para lo que es la ejecución de las IOAs, ¿no? Bueno, ustedes ya podrían ir revisando así cada una de las informaciones que tenemos acá, ¿no? Y lo que son los operadores del invierte es lo que ingresan en los aplicativos, ¿no? Aplicativo informático, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en que es el sistema de seguimiento de inversiones, se puede ingresar y revisar en qué estado se encuentra esa inversión, ¿no? Como yo les mencionaba, cuando ustedes vayan por la calle, transcurso del puente de la universidad, a sus casas, entonces revisen por ahí una obra, copiense ese código de inversión y lo pueden ingresar aquí, ¿no? Para que ustedes sepan en qué estado se encuentra esa inversión, ¿no? Y la información en la cual se encuentra. Ahora, si de repente ustedes quieren averiguarse una inversión, ¿no? O los proyectos de una institución, ahora, por ejemplo, que se viene ahí a la transferencia de gobierno, los gobiernos locales, gobiernos regionales, ¿no? Por ahí les preguntan, pero qué proyectos hicieron el año pasado, no sé, una municipalidad de Manantay, por ejemplo, ¿no? Sin irse ustedes a la municipalidad, ustedes ingresan acá y pueden consultar cuáles son esos proyectos, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? ¿Ninguna? Sí, ingeniero, una pregunta, una curiosidad más que todo, ¿no? La información que nos proporciona el MEF, ¿cada cuánto tiempo se actualiza o cuál sería ese margen, ¿no? A ver la información, si es reciente o es antigua, ¿no? Esa sería mi duda. Ya, muy bien. Mira, la actualización de las inversiones se tiene que hacer, bueno, en el acto, digamos, ¿no? Así, ¿no? Por ejemplo, cuando yo ingreso una inversión, automáticamente yo termino de ingresar la información y ya está actualizada en el banco de inversión, ¿no? Es al día, a la hora, está actualizada la información, ¿no? Pero lo que corresponde, por ejemplo, a lo que son el tema de ejecución de las obras, va a depender del operador, ¿no? Por ejemplo, hay algunas obras e incluso, ¿no? De que hacen ejecución, ¿no? Pero sin embargo, en el banco de inversiones, el proyecto figura que está viable. Ni siquiera tiene expediente técnico, mucho menos la ejecución, ¿no? Entonces, va a depender también, como les decía, del operador que se encuentra en esa institución, ¿no? Pero por lo general eso pasa cuando las inversiones son ejecutadas, por lo general, con presupuesto de directamente recaudados, ¿no? Porque cuando son proyectos financiados, ¿no? O financiados o con RO, recursos ordinarios, ¿no? El mismo ministerio o la entidad que se está financiando te exige que los formatos que están en el banco de inversiones estén actualizados, ¿no? Te hacen seguimiento incluso, ¿no? Y te llamas, te dice, por ejemplo, no registraste una modificatoria o tienes que registrar esa modificatoria recién para poder asignarte el presupuesto, ¿no? Ese es el detalle de la información, ¿no? Como le decía, por ejemplo, anteriormente pasaba mucho eso, pero va a depender del operador que se encuentra en cada institución, ¿no? Y les comento, digamos, a título personal, cuando yo ingresé a trabajar en la municipalidad de Yarine, ¿no?
y eso nos ha ocasionado un retraso en el trabajo, ¿no? Yo ingresé y el reporte de las inversiones, ¿no? Y en base al reporte de las inversiones comenzar las acciones, ¿no? Se supone de que cuando un proyecto está viable, el siguiente acción es hacer el expediente técnico, ¿no? Y luego ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces resulta que en el sistema algunas inversiones, como les mencionaba, solamente estaban viables, pero sin embargo ya lo habían hecho sus expedientes, ya lo habían pagado el expediente, pero no lo habían actualizado en el sistema, ¿no? Entonces, incluso cuando ya se estaba haciendo todos los trámites administrativos para contratar y la elaboración del expediente técnico, nos enteramos por ahí que ya tenía expediente técnico. E incluso algunos tenían expedientes técnicos, habían aprobado, habían hecho actualizaciones de ese expediente técnico, pero nunca registraron en el banco de inversión, ¿no? Luego, bueno, posteriormente ya se regularizó algunas inversiones, ¿no? Efectivamente. Entonces, justamente eso va a depender ese desfase de información, de repente en algunos casos, ¿no? Pero no en todos, ¿no? Por lo general ahora ya están con más rigurosidad haciendo seguimiento a las inversiones ya tanto de los ministerios, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces les voy a enseñar en este caso ya algo puntual, no me gustaría enseñar cada uno de ellos, ¿no? Es consultar una inversión, que eso les va a servir a ustedes también, ¿no? Voy a consultar una inversión, ¿okay? Entonces aquí ustedes me avisan si estoy yendo muy rápido, ¿no? Ya he dado clic anteriormente en lo que es consulta de inversiones y me ha aperturado la página, la pestaña en este caso, ¿no? Esa pestaña que tenemos consulta de inversiones, ¿no? Entonces, cuando yo no sé el código del proyecto o el nombre del proyecto, o en lo general si yo me quiero averiguar los proyectos de una institución, ¿no? Entonces voy y hago clic en lo que es consulta avanzada, ¿no? Entonces, aquí para encontrar lo que son los proyectos, ¿no? Y ahora tenemos esta página en la cual yo puedo hacer los filtros correspondientes que yo desee, ¿no? Depende de la información que yo necesito, ¿no? Entonces, vamos a ver en este caso, ¿no? A ver, vamos a ver lo que es gobiernos nacionales, ¿no? Vamos a ver la universidad, la 1, educación, ¿no? Sus proyectos. Vamos a ver solamente lo que se le invierte. Educación superior, educación superior universitaria. Ingresamos los filtros correspondientes y vamos a ver todos los proyectos, en este caso, de las universidades que se encuentran en Ucayali. Y así yo puedo filtrarlo, por ejemplo, de una municipalidad. Entonces yo aquí ubicaría municipalidad de Yarina, de Manantay, ¿no? De lo que yo desearía, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero aquí hago gobiernos locales o gobiernos regionales o del gobierno regional, ¿no? Entonces yo hago los filtros correspondientes, que es lo que necesito, si del gobierno regional o de una municipalidad X, ¿no? Entonces me va a botar el reporte de todas esas inversiones, ¿no? Voy a dar en buscar y ahí tenemos todos los proyectos, ¿no? Entonces, si yo quiero revisar uno por uno, tenemos aquí son 3 páginas, ¿no? Dice que son 3 páginas, ¿no? Ya, entonces esto incluso yo lo puedo exportar, ¿no? Vamos a exportarle para poder filtrar los proyectos ya. Automáticamente ven ustedes que ya se descargó, ¿no? Vamos a abrirlo el archivo. Tenemos ahí. Esa es toda la base de datos que hemos obtenido filtrando a los proyectos
que son de la universidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos, vamos a ver de qué entidades lo vamos a filtrar. Ustedes pueden hacer las modificaciones o los filtros que ustedes deseen. Simplemente lo que les quiero mostrar es que yo lo podría agrupar, qué tipo de inversiones podríamos realizarlo, ¿no? Aquí tenemos todos los proyectos a nivel de universidad. Tenemos aquí tanto la intervención tanto del Ministerio de Educación, Universidad de Ucayali y la Universidad Nacional Intercultural, ¿no? Entonces vamos a filtrar solamente de la 1, ¿no? Que son alumnos de la universidad, quieren saber, por ejemplo, de su institución, cuántos proyectos tienen. Esos son los proyectos que tiene su universidad, ¿no? ¿Cuántos tenemos acá? 18 proyectos, ¿no? Quieren saber qué proyectos son y aquí están. ¿Ven? Tenemos ahí uno, mejoramiento del servicio de gestión institucional de educación superior universitaria de la Oficina General de Infraestructura en el Servicio Básico de Agua y Desagüe en el campus universitario entre la carretera Federico Basadre y Vitamiento, ¿no? Ahí tienen un proyecto. ¿Cuánto es el monto viable? Estamos hablando, a ver, de 19.238.933, ¿no? Ese es el monto que se ha declarado viable, ¿no? ¿Qué más podemos averiguar? La fecha, tenemos por acá, a ver dónde está, fecha de registro. El último estudio que tiene es una ficha técnica de baja y mediana complejidad, entonces significa que han utilizado para que formulen este proyecto, ¿no? Que decíamos, estábamos aquí en los anexos y formatos, y vamos a los formatos. ¿Qué tipo de formato? Es el formato 6B. Entonces se supone que para que hagan esa inversión, ¿no? Esa ficha técnica, han utilizado este formato 6B, ¿no? Y así sucesivamente yo puedo ir averiguando qué es lo que está pasando con ese proyecto, ¿no? Entonces aquí yo ya lo tengo, el código de la inversión, puedo ingresarlo, y así puedo revisar cada uno de ellos en qué estado se encuentra, ¿no? Estábamos en lo que son aplicativos informáticos y yo les decía, cuando ustedes encuentran ese código, un cartelón publicitario de la obra que se está ejecutando, anotan el código y luego ingresan aquí que dice Sistema de Seguimiento de Inversiones, ¿no? Y aquí ustedes van a digitalizar o ingresan el código único, ¿no? El código que le estoy copiando, y estoy copiando aquí de la universidad, el primero, el código único de inversiones, y ahí yo estoy copiando de ese proyecto, ¿no? ¿Ya? Y simplemente le doy en buscar. ¿Ya? Ahí está el proyecto. Miren, miren ustedes, la fecha de registro ha sido el 4 de enero de 2021, ahí lo han registrado, el proyecto. ¿Cuándo ha sido viable? Ha sido el mismo 21, ¿no? Es el mismo que han el 4 lo ingresan al registro y el 21 lo declaran viable el proyecto, ¿no? Ahí está el monto aprobado, 19 millones, ¿no? Ya, bueno, la ubicación, me dice tiene registro de seguimiento, ¿sí? ¿No? ¿Qué más tenemos acá? Fecha de ejecución probable que han puesto ahí era 2021 y deberían haberlo terminado 2022, ¿no? Es un tentativo que han hecho en el momento de la formulación. Ahora vemos si es que tiene expediente técnico. ¿Qué me dice? ¿Tiene expediente técnico o documento equivalente? Me dice no. Entonces, ¿cuál es el segundo paso que yo debo realizar en este caso? Es elaborar el expediente técnico, ¿no? Entonces, este todavía no tiene expediente técnico, ¿no? Entonces, de lo contrario, aquí tendríamos la información, ¿no? Entonces, vamos a ver ese proyectito. Hacemos clic ahí. Este es el formato 7, ¿no? Formato 7 de registro que tenemos aquí. Estamos anexos y formatos, cuál han utilizado. Estamos ya. El formato 7A. Formato 7A está acá. Ya. Es el formato del registro de la inversión, ¿no? Por eso es que figura aquí el formato 7A, ¿no?
Tenemos ahí la información, ustedes ya pueden ir luego revisando cada uno de ellos detenidamente. Recuerdan, al inicio decíamos que las inversiones tienen que cerrar brechas, ¿no? Entonces aquí está la brecha identificada en ese servicio de gestión institucional en educación superior universitaria, ¿no? ¿Cuál es el indicador? Porcentaje de instalaciones de la administración central que brindan el servicio de gestión institucional en la universidad públicas con capacidad instalada inadecuada, ¿no? Vamos a ver de qué está compuesto el proyecto, en este caso, ¿no? Tenemos ahí la alternativa, ¿ya? Y aquí tenemos lo que son las acciones que va a tener, ¿no? Me dice mejoramiento del sistema de desaguo de agua potable, ¿no? Que compone construcciones de red primaria que tienen que ser redes de agua potable, que más tiene líneas de impulsión de agua, un reservorio, estructura de almacenamiento, dice, de 200 metros cúbicos, un reservorio elevado, circular, ¿no? Y todas las características que debe tener el pozo, ¿no? Pozo tubular de 14 pulgadas de diámetro, ¿no? De 140 metros de profundidad, ¿no? Entonces el reservorio que tiene es su pozo tubular también, ¿no? Ahora más también tenemos su sistema de desagüe, ¿no? Sus redes de recolectoras de desagüe, ¿no? Tenemos aquí cuántos metros lineales, 4.215 me dice, ¿no? ¿Cuánto es el monto? El presupuesto para esos, 393.793, ¿no? ¿Qué más tenemos? También las conexiones domiciliares, que en este caso me imagino que deben ser las conexiones hacia los pabellones o oficinas administrativas, etcétera, ¿no? Entonces, eso, ¿cuántos son en este caso? Me dicen 210, ¿no? Metros lineales, que eso valorizado tenemos que son 221.072, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden revisar de qué está compuesto el proyecto, ¿no? Qué es lo que contempla, ¿no? Y aquí tenemos el presupuesto ya desagregado por factor productivo, es infraestructura, ¿no? Toda infraestructura tenemos en este caso 17 millones, ¿no? Gestión del proyecto 30 millones, expediente técnico, este expediente técnico va a costar a la universidad 749.177, de repente por eso no todavía lo hacen el expediente, no consiguen todavía el presupuesto, podría ser de repente, ¿no? La supervisión, 449.000 y la liquidación del proyecto, 30.000, ¿no? En total, 19.238, ¿no? A lo que yo les quería mostrar, además de los datos que están acá, ¿no? Que son los indicadores que les había mencionado, que les pide el formato, ¿no? Es el proyecto, ¿no? Entonces, para que ustedes en su momento libre, cuando ustedes ya estén en sus casas tranquilamente, pueden revisar modelos de proyectos, miren, ¿no? Dice resumen ejecutivo del proyecto, ¿no? Entonces, aquí ustedes lo descargan, miren, yo voy a descargarlo, no me va a pedir ninguna clave, ni un usuario, nada, ya se descargó, y ustedes van a revisar en qué consiste ese proyecto, ¿no? Ahí está, el resumen ejecutivo, ¿no? ¿Se recuerdan que yo les mostré ese formato y les pedí aquí el nivel de gobierno que tenían que rellenar? Entonces, para eso ellos han puesto aquí, nacional, entidad, Universidad Nacional de Ucayali, ¿no? Esos datos que te estaba solicitando anteriormente, ¿no? Ellos están rellenados, fíjese acá, miren, ¿no? En su resumen ejecutivo, ¿no? El responsable de la unidad formuladora, el economista Manuel Meneses Yangal, ¿no? Todos esos datos. Datos de la UEI también, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ir, miren, fíjense ustedes que todas las hojas, cada una de las hojas tiene que estar firmado por los especialistas, ¿no? Por los especialistas que han hecho el proyecto, y también no debe faltar la firma del responsable de la unidad formuladora, ¿no? Entonces, así es lo que se tiene que registrar un proyecto en el banco de inversiones, ¿no? Lo estoy descargando acá, ¿no? Entonces, esto te pide el sistema. Cuando ustedes registran en el formato 7A, en algún momento les voy a enseñar entrando ya con una clave y un usuario, ¿no? Que eso solamente lo hacen los operadores, ¿no? Y ahí te pide, mientras que no cargues un archivo, que es el resumen ejecutivo, no cargues los anexos, formato del proyecto firmado,
¿no? Y la ficha técnica en sí, entonces no vas a poder terminar de registrar ese formato 7A y mientras que no termines, no puedes declarar viable a un proyecto, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden observar dónde estamos. Un momento, ya tenemos ahí, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Entonces ahí está el resumen ejecutivo del proyecto. Entonces aquí está a mayor detalle ya lo que son lo que va a constituir el proyecto, ¿no? Entonces a dónde van a ir las conexiones y todo eso, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden revisar ya el proyecto en sí con mayor detalle, ¿no? Entonces aquí tenemos el resumen ejecutivo, ustedes están observando, ¿no? En cada uno de ellos, ¿no? Si de repente están formulando un proyecto, van a formular, ¿no? En el curso no he visto eso al final, entonces ustedes así pueden ingresar, bajarse un proyecto y guiarse el contenido que tiene un proyecto. Es por eso que yo les estoy enseñando cómo ustedes tienen que acceder ya a la información, ¿no? Entonces, para que ustedes en algún momento cuando están haciendo el proyecto, el trabajo que les voy a dejar para fin del curso, ¿no? Entonces, ustedes puedan ya de dónde sacar la información, de dónde guiarse, no es cosa de otro mundo, ¿no? Entonces, aquí tienen toda la información, ¿no? Por eso yo les estoy enseñando cómo bajar la información, ¿ya? Entonces, ahí está todo, ¿no? Todo el capítulo que es el resumen ejecutivo, ¿no? ¿Qué más? Información. Si yo quiero saber, por ejemplo, el formato 6B, cómo se rellena ese formato que habíamos visto nosotros anteriormente, ¿no? ¿Dónde está? Ese de acá, ¿no? Es una ficha técnica, ¿no? Entonces decíamos que ese proyecto debería tener, por lo mínimo, tiene que tener los contenidos que tiene el formato 6B. Entonces, aquí está, el formato 6B, vamos a ver si lo han cargado. En algunos casos a veces tienen errores al cargar el archivo, a veces no cargan bien, ¿no? Vamos a ver, ahí está, ¿no? Si está cargado el formato 6B, si se puede visualizar, ¿sí? Ahí lo tienen ustedes, es el formato 6B, tal como está, han rellenado todo, ¿no? Está rellenado el formato, ¿no? Entonces vamos a ver si efectivamente es eso. Miren. Tenemos el formato 6A, 6B, ¿no? Simplemente lo que vamos a hacer es clic acá, observan ustedes, y automáticamente ya se descargó. Le damos en abrir. Un momento, está cargando el Excel, ahí está, ¿no? Pueden observar ustedes, ya vamos a hacer una pequeña simulación de información a este proyecto. Entonces ahí tienen ustedes el formato 6B, ¿no? Datos generales que me está pidiendo acá, unidades, unidad formuladora, ¿no? Nivel de gobierno, todos estos datos, ¿no? Entonces todos estos datos tendrían que estar rellenados. Vamos a observar si efectivamente están rellenados. Ahí está, ¿no? Es tal como está, ¿no? Lo han impreso el formato, rellenado, y a eso lo han firmado, ¿no? Ahí está el formato. ¿Qué más tenemos aquí? La ubicación, diagnóstico del área, diagnóstico, vamos a ver, siguiente punto, área de estudio. Ahí está el diagnóstico del área de estudio, ¿no? Entonces, todos esos datos tendrían que haber rellenado. Aquí me dice leyenda del croquis, y aquí me dice que tengo que poner un croquis, me dice. Croquis de ubicación. Ahí vamos a ver si está su croquis de ubicación. Efectivamente, ahí está su croquis de ubicación. A ver, entonces ahí ustedes pueden guiarse cómo es que se rellena cada uno de sus datos del formato, ¿no? Aquí me tiene, por ejemplo, aquí me está pidiendo la zona de, creo que es zonificación de sismos, ¿no? Vamos a verlo. Ya. Efectivamente, aquí dice peligros, los peligros que tienen, características de accesibilidad, y los peligros que tiene en este caso, ¿no? Podrían ser sísmicos también, ¿no?
Ahí tenemos la organización que han generado, ¿no? Su imagen, todo eso, ¿no? Y ahí tienen el desarrollo de toda esa ficha técnica, ¿no? Es de formato, ¿no? Está todo rellenado, sellado, como debe ser, firmado en cada una de las hojas, ¿no? Esas son las consultorías que se presentan. Y al final, que decíamos que tiene que estar la firma, ¿no? Revisamos, a ver, al final, tiene dice firmas, ¿no? Firmas del responsable de la UEF. Vamos a ver si tiene esa firma. ¿No? Ahí está, ¿no? Dice, declarado viable, y aquí está la firma del responsable de la unidad formuladora, ¿no? De la universidad. Entonces, es todo los datos que tienen, ¿no? Entonces pueden bajar aquí el formato 7, el presupuesto también, lo pueden descargar, pueden ir descargando, ¿no? Entonces, así ustedes pueden ir investigando, averiguando de cada uno de los proyectos que les interesan, ¿no? Entonces aquí, como les decía, tenemos todo el listado, hemos filtrado todos los proyectos de la Universidad Nacional de Ucayali, ¿no? Tenemos acá servicios académicos de la Escuela Profesional de Psicología y Enfermería, que más tienen de la Facultad de Medicina, Sistema Integral de Redes y Comunicaciones Unificadas, ¿no? Fibra óptica, van a poner fibras ópticas, interesante ese proyecto también, ¿no? Toda la universidad, me imagino que van a repotenciar el tema de internet en la universidad, ¿no? ¿Qué más tienen? Servicio de formación de pregrado en educación superior universitaria, de medicina humana. ¿Qué más tenemos? Investigación, innovación. Esos son varios proyectos que tienen. Entonces, fíjense ustedes a lo que yo les mencionaba al inicio de clase, la terminología de la palabra con que comienza los proyectos, ¿no? Que vamos a hacer una diferencia entre una IWAR y un proyecto, ¿no? Aplicando lo que dice la teoría, ¿no? La teoría nos dice una cosa y cómo nosotros interpretamos a la teoría de la diapositiva, ¿no? Entonces, si ustedes observan aquí estas inversiones, todos, el inicio del nombre de ese proyecto, de esas inversiones, empieza con mejoramiento, ampliación del servicio, ampliación y mejoramiento, ¿no? Pero aquí yo tengo que es una adquisición de ómnibus, ¿no? Entonces, esta adquisición de un ómnibus no es un proyecto de inversión, es una IOA, ¿no? Dice adquisición, de la tipología de adquisición, ¿no? Entonces, eso no es una inversión. Vale, vamos a ver. Aquí y decimos, tenemos el código, vamos a averiguarlo en qué estado está. Ya comprado el ómnibus, no sé si ustedes sabrán si han comprado o no, ustedes deben saber. ¿Tienen nuevos ómnibus o todavía no? No había plata. No había plata, por eso no compraron. Queda sobregirado a otro lado. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver si adquisición de ómnibus, ¿cuándo lo han hecho? Mira, recién, en junio ya, de este año, ¿no? Han declarado viable esa adquisición de ómnibus en la unidad de maestranza y transportes, la 1, kilómetro. No está programado, por lo tanto no pretenden ejecutar este año, ¿no? Solamente está viable. 16, esa inversión no es de emergencia. Si tiene expediente técnico, ¿no? Ya tiene expediente técnico. Sí, ha quedado en nada, ingeniero. Ya. A ver, vamos a ver su expediente técnico. Monto de inversión, monto actualizado. Creo que lo van a hacer por etapas, porque el monto de inversión es 4 millones y lo han actualizado a 1 millón. Me imagino que querían comprar algo, ¿no? Es solamente el bus, debe tener varios componentes, ¿no? Adquisición de vehículos bus por 4 millones. Ya tiene la resolución de la aprobación incluso, ¿no? Del 15.8.
¿no? Miren, incluso aquí nosotros podemos acudir a la resolución en la cual aprueban el expediente técnico, han hecho una modificatoria, ¿ya? Aquí en la totalidad lo aprueban por 4 millones. Luego en la ejecución, ¿no? Entonces me imagino que solamente quieren comprar un bus. A ver, ¿cuántos bus van a comprar? No dicen acá, no lo dice. 5, ¿está? 5, miren, ¿ves? Entonces, toda la inversión en este caso son la compra de 5 vehículos, ¿no? Pero me imagino lo que querían comprarse al menos era uno, ¿ya? Por el monto de 1.431.900, ¿no? De la resolución, ¿no? Entonces, fíjese si jóvenes, nosotros sin tener que ir a las oficinas, estamos averiguando en qué estado se encuentra la inversión, ¿no? En qué estado se encuentra la inversión. Ya, entonces decíamos, en la teoría, si ustedes han leído la directiva, que nos dicen que las IORs no se viabilizan, las IORs se aprueban, ¿ya? Las IORs se aprueban, ¿no? Entonces esa determinación también tenemos que tener en cuenta, de jóvenes, ¿ya? Por ejemplo, lo que veíamos el primero, ¿no? La primera inversión, ¿no? En formato 7A, decíamos que la situación está viable. Y lo que vemos ahora, que dice situación aprobado, no dice viable, dice aprobado, ¿no? Entonces, eso también nos dice que en este caso, les decía que al no comenzar con esas terminologías, entonces no es un proyecto, es una IOA, ¿no? ¿Qué más encontramos? Vamos a buscar más, a ver, igual forma, mejoramiento. Entonces, como dicen al ojo nomás, es un proyecto, ¿no? Adquisición, entonces no tiene esa terminología, esa palabra, sea mejoramiento, ampliación, todo eso, entonces es una IOR. Tenemos aquí otra IOR, ¿no? Adquisición de laboratorio, ¿no? ¿Qué más? Mejoramiento. Aquí tenemos más adquisiciones, miren. Estas adquisiciones son IORs, ¿ya? Entonces, así, jóvenes, más o menos podría venir el examen, ¿no? Ponemos nombres y ustedes me tienen que decir si es un proyecto o es una inversión, ¿no? Entonces, de eso se trata, no de buscar definiciones, porque las definiciones ya las sabemos, sino ustedes tienen que aplicar esas definiciones, ¿no? Entonces, aquí poder diferenciar cuántos proyectos tenemos y cuántas IOAs existen en la universidad, ¿no? Estamos hablando de las inversiones dentro del marco, los lineamientos del Invierte.p. Me imagino que tienen más, pero que han sido viables o ejecutados en el SMI, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Ninguna? Ya, entonces, incluso podemos hacer, ver el tema del seguimiento también. Ya, hacemos un seguimiento a esa inversión en formato 12B. A veces se le conoce como el formato de seguimiento, ¿no? Y aquí podemos observar el nivel de gasto que tienen algunos contratos, si es que lo tuvieran, ¿no? Ejecución física, no tenemos nada. Si hubieran comprado, aquí tendríamos esa información, ¿no? No hay ejecución física, ¿no? Ejecución, expediente técnico, ¿qué más podemos ver? Contrataciones, a ver si tienen contratos. Tampoco, no hay ningún contrato, ¿no? El expediente técnico, no hay datos, no hay información, no lo han subido aquí, el tema del expediente técnico, ¿no? Entonces, aquí teníamos una variación del costo actualizado. Vamos a ver si tenía PIN. Esta inversión 2022, ¿sí? Le han asignado presupuesto, ¿no? Le han hecho una variación, lo que decía su compañero, le han quitado la inversión, me imagino han hecho una modificación, le han pasado a otra inversión, ¿no? Una variación del expediente a 1.4 millones. ¿Ya? Devengado, costo autorizado, devengado 0, no han estado nada todavía, o sea, así que
No hay nada. Mientras que no han gastado, no hay nada. Si han gastado, debería haber algo. ¿Ya? PIN 2022, 0. No ha tenido PIN, no ha tenido recursos. No le han asignado presupuesto. No han asignado presupuesto. ¿Ya? Si no, aquí saldría. Cuando lo asignan el presupuesto y luego le quitan, aquí sale cuánto ha sido su PIN, o lo han modificado, sale acá. Si es que ya han devengado, el monto acá también, ¿no? Su programación financiera y si en caso les falta este presupuesto, ¿no? Tenemos ahí una raya, no tenemos nada en la estadística, no hay nada de gasto mensual, ¿no? Es un cronograma financiero. Actualizar 00, no hay nada. En el momento que compren su bus, entonces ahí se va a registrar automáticamente ya el gasto que vienen realizando, ¿no? Muy bien, entonces así es lo que se aplican los términos que decíamos, ¿no? Inversiones, aquí decíamos, el propósito crear, ampliar, mejorar, ¿no? Y ustedes corroboraron efectivamente con los nombres y los hechos, como dicen, cómo es que diferencia un proyecto de una inversión, ¿no? Ya seguimos, hemos visto el tema de dónde sacamos el marco normativo, hemos visto lo que son los anexos y formatos, ya, hemos visto todos ellos, ¿no? Y pasamos lo que son los órganos del invierte. Decíamos aquí, tenemos lo que es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, el órgano resolutivo, ¿no? Hablábamos también en las clases anteriores, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la unidad formuladora, la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Y cada uno de sus funciones o responsabilidades que tienen cada una de ellas, ¿no? Luego pasamos a lo que es el ciclo de las inversiones. Esto también hemos visto, hemos mencionado en las clases anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos? El ciclo de las inversiones está conformado por 4, ¿no? Comenzaba con qué? Decíamos con la programación multianual de inversiones, ¿no? Mientras que no esté programado, no podemos pasar a las siguientes fases, ¿no? ¿Quién está a cargo de la programación? La OPMI, ¿no? Que hacen aquí elaboración y programación de los indicadores de brechas y criterios de priorización, ¿no? Aquí, ¿qué hacen? Elaboran la cartera de inversiones, de la programación multianual de inversiones, ¿no? ¿De cuántos años elaboran esta programación? 3 años, ¿no? Entonces, el mérito a la programación 2022-2024 es lo que se ejecuta en este año, ¿no? Para el otro año tendrá que ser 2023 a 2025, ¿no? Luego pasamos a lo que es la formulación y evaluación, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Formulamos, evaluamos y viabilizamos o aprobamos las IORs, ¿no? Entonces aquí en esta fase que nos dice tenemos que tener en cuenta lo que son las fichas, tipos de fichas que se puede hacer en lo que son los proyectos, ¿no? Entonces estos son los niveles de tipos de proyectos, ¿no? Entonces no todos los proyectos son iguales, cada uno dependiendo del monto de la inversión o dependiendo de la complejidad de la inversión se va a estructurar una inversión, un proyecto, disculpen, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos en este caso, cuando el monto es menor a 3 millones y tantos, ¿no? Luego vamos a ver los montos exactos, se utiliza una ficha técnica simplificada, ¿no? Entonces, ahora, si ese proyecto de inversión tiene un costo más o una complejidad adicional a eso, se haría una ficha técnica, en este caso de baja y mediana complejidad, ¿no? En algunos casos, algunos sectores han establecido sus fichas técnicas estándar, ¿no? Y el otro nivel de estudio son los estudios de preinversión a nivel de perfil, ¿no? Entonces, si hablamos de niveles, ¿no? Digamos, aquel que no tiene mucha rigurosidad de información, ¿no? Es una ficha técnica simplificada. Luego lo sigue la ficha técnica estándar, luego la de baja y mediana complejidad y por último tenemos lo que son a nivel de perfil, ¿no? Son niveles de estudios de los proyectos. Decíamos que en esta fase formulamos el proyecto, o en otras palabras, hacemos el proyecto, evaluamos y lo viabilizamos.
Si es una IOR, lo aprobamos. Entonces, luego de pasar eso, ya pasa a la siguiente fase, que es la ejecución, ¿no? Entonces, aquí en la ejecución decíamos que hacíamos dos acciones principales, que eran la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes, ¿no? Documentos equivalentes. Y luego la ejecución física en sí, ¿no? Decíamos, relacionábamos la construcción ya del proyecto, ¿no? O si hablamos de una IOR de compra de vehículos, ¿no? La siguiente fase sería, en este caso, comprar el vehículo, ¿no? El primer accionar sería las especificaciones técnicas de los vehículos, y luego sería la compra de los vehículos, ¿no? Eso donde se hace en la fase de ejecución, ¿no? Luego tenemos la última fase, que es el funcionamiento, ¿no? Entonces, básicamente, cuando comprende esta etapa o este ciclo de la inversión, es cuando ya se está generando los bienes o servicios, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta prever los recursos económicos para el tema de la operación y el mantenimiento, ¿no? ¿Qué significa? Prever los recursos para pagar a las personas que van a estar a cargo de la administración de ese activo, ¿no? Y también para algunos arreglos que se tienen que hacer, el tema de mantenimiento de las obras, básicamente, ¿no? Entonces, el ciclo de las inversiones. El ciclo de las inversiones, aquí tenemos una forma, y como inicio tenemos la programación multianual de inversiones, que en sí es el inicio de toda inversión, pero siempre tiene sus intervenciones en el horizonte, en el ciclo de las inversiones, ¿no? Le programo, luego formulo y evalúo, ¿no? Luego pasamos a la ejecución, ¿no? Hacíamos el expediente y luego el funcionamiento, ¿no? Siguiente tenemos en este caso la programación multianual de inversiones, ¿no? Que lo que tiene que ver en este caso es el cierre de brechas, el planeamiento estratégico, la mejora de la ejecución, la transparencia, seguimiento, responsabilidades, integración intersistemática y extrasistemática, ¿no? Eso tiene que ver con la programación multianual de inversiones, ¿no? Y la programación multianual de inversiones tiene como objetivo lograr la vinculación entre el plan estratégico y el proceso presupuestario, ¿no? Ese es un vínculo, ¿no?, entre planificación y el presupuesto, ¿no?, mediante la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de desarrollo, ya sea nacional, sectorial o territorial, ¿no? Entonces tenemos aquí los indicadores, ¿no? Según los indicadores vamos a ver el diagnóstico de brechas o el criterio de priorizaciones, ¿no? Y de aquí, según este diagnóstico de brechas y el criterio de priorización, es lo que nace la cartera de inversiones, ¿no? ¿Qué incluye esta cartera de inversiones? No es la cartera que de repente las señoritas tienen, ¿no? O la cartera que manejan comúnmente, ¿no? Entonces, en este caso, esta cartera de inversiones está compuesta por proyectos de inversión y las IOAs, ¿ya? ¿Qué más? También aquellas inversiones a nivel de idea, ¿no? En las proyecciones trianuales, ¿no?, que les decía, ¿no? Trianuales, que significa la proyección que voy a hacer durante los 3 años, ¿no? Por ejemplo, hablamos de este año, decíamos 2022 a 2024, a eso se refiere, proyección trianual, que significa cuántos proyectos yo voy a formular este año, cuántos voy a ejecutar, cuántos voy a hacer de expedientes técnicos en este año, cuántos voy a liquidar. De igual forma en el 2023 y en el 2024, ¿no? A eso se refiere cuando dice proyecciones trianual mínimo, ¿no? Orienta la programación y formulación presupuestaria basándose en eso. No sé, jóvenes, si hay alguna pregunta al respecto.
Quiero, buenas noches, una pregunta. El invierte.p es una mejora, ¿no? Del SNIC, o me equivoco. Sí, efectivamente, eh, eso es el trance que se ha tenido, ¿no? Con el objetivo de mejorar básicamente en el tema de las programaciones, ¿no? Se ha tenido ciertas deficiencias cuando hemos estado utilizando lo que es el SNIC, ¿no? No quería tratar mucho ese tema para no confundirlos, pero simplemente al comentario de su compañero, básicamente esas deficiencias teníamos porque con el SNIP no programas ahí, y producto de ello es de que de los gobiernos locales mayormente ingresaban y hacían, digamos, 30, 60, 70 inversiones, ¿no? Proyectos, y luego no tenían presupuesto con qué gastar y se gastaban un montón de plata haciendo expedientes o proyectos a nivel de preinversión que al final nunca se ejecutaban, ¿no? Eh, por lo tanto, el invierte lo que busca es eso, ¿no? Programar. ¿Para qué yo voy a formular muchos proyectos o me voy a elaborar tantos expedientes técnicos si al final mi presupuesto, por ejemplo, ¿no? Solamente llega a 10 millones, ¿no? Sería algo ilógico si mi presupuesto anual son 10 millones, ¿no? Y yo me haga, digamos, unos 20 proyectos, de cada proyecto que sean de 8, 10, 15 millones, ¿no? Imagínense cuánto yo tendría que ejecutar esos proyectos, ¿no? Entonces, dejo de elaborar tantos proyectos porque obviamente es un costo. Yo tengo que pagar cada proyecto, por ejemplo, lo mínimo que podría costar de acuerdo al monto de la inversión, ¿no? Estarían oscilando más o menos solamente estudios a preinversión entre 50.000, 60, 70, 80, ¿no? Dependiendo, como decía, del proyecto de inversión, ¿no? Y eso obviamente yo tengo que pagar a la consultoría para que me entregue ese proyecto, ¿no? Entonces, si yo me agarro a hacer proyectos, digamos 15 o 20 proyectos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo tengo que pagar y esa plata va a ser en vano, ¿no? Porque al final lo que se trata es con el invierte es que todos los proyectos que yo formule, luego el otro año pasen al tema de la ejecución, ¿no? Que sería elaborar su expediente técnico y posiblemente el otro año ejecutarlo, ¿no? Pero si mi capacidad o mi presupuesto no me da, entonces no me podría cargar de muchos proyectos, ¿no? Entonces, esa es una de las deficiencias que se ha tenido con lo que es el SNIP, ¿no? Ya ahora el SNIP no se utiliza, ya no se hace, solamente ahora nos basamos en lo que es el invierte.p, ¿no? Bajo esos lineamientos que se estructuran todas las inversiones de nuestro país. Bueno, jóvenes, creo que ya no hay ninguna pregunta. Quiero, tengo una duda. Sí. El invierte.p como el se hace, ¿qué archivos se suben proyectos, no? Yo tengo esa duda, ¿no? El se hace mayormente veo expedientes, ¿no? Seguimiento, y el invierte.p recién estoy viendo y esa duda tengo. ¿Qué archivo se sube? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿En qué se asemeja? ¿Cómo se hace seguimiento los dos? Ya. Bueno, el sistema de seguimiento de inversiones, en este caso, es, digamos, como un resumen de todo. Se alimenta tanto del tema presupuestario como también del invierte, ya de la plataforma del invierte. Son plataformas distintas. O sea, el sistema de seguimiento de inversiones converjan estos sistemas, ¿no? Uno es el sistema que se maneja, el sistema de presupuesto, el sistema del invierte, ¿no? Entonces, lo que hace es unir esos dos sistemas para brindarte la información, ¿no? Incluso también tenemos información en el sistema de seguimiento de inversiones, ¿no? El tema de Infobras, ¿no? Entonces, en este sistema que les acabo de mostrar, también yo puedo ver el tema de Infobras. Observen ustedes, yo llego acá, ¿no?
y me sale la opción que dice el título de Infobras, ¿no? Y Infobras es otro sistema, otra plataforma en la cual también tenemos operadores, ¿no? Estos operadores de Infobras alimentan la información cómo va la ejecución de la obra, ¿no? Tanto la ejecución física, la ejecución financiera, ¿no? Y eso a su vez se converja en lo que es esa plataforma del sistema de seguimiento de inversiones, ¿no? Igual, tenemos el tema de contrataciones, ¿no? Y también converja a este sistema de seguimiento de inversiones, y eso lo podemos ver aquí en contrataciones, ¿no? Entonces, los operadores, en este caso, también ellos cuando hacen sus procesos, ¿no? Cargan contratos y todo eso, entonces eso se refleja acá también en lo que es el sistema de seguimiento de inversiones, ¿no? Llamémoslo esto de acá como una información, un resumen que se alimenta de varios aplicativos que se manejan, ¿no? Entonces, es por eso, por ejemplo, cuando nosotros queremos ejecutar un proyecto, ¿no? Un proyecto de inversión, estos están concatenados, ¿no? Presupuesto, el área de presupuesto no le puede generar o no le puede asignar marco presupuestal mientras que el proyecto no se encuentre en la programación multianual de inversiones, ¿no? Entonces, es por eso que no pueden gastar así nomás o asignar dinero a otro proyecto que ellos quieren, en este caso la unidad de presupuesto o la oficina de presupuesto, ¿no? Entonces, de una y otra forma, lo que ha tratado el Estado es para poder salvaguardar la planificación de las inversiones, es poner candados a estos aplicativos de tal forma que todos conversen, llamémoslo así, y puedan generarse y no se genere conflictos en la generación del gasto público, ¿no? Pero obviamente estamos todavía en la implementación. Esto, el tema del invierte, siempre sale a algunas actualizaciones, tanto en la plataforma y todo eso, ¿no? Por ejemplo, cuando ingresamos la información los operadores, cuando nosotros ingresamos acá, banco de inversión, ingresamos aquí al banco de inversiones y aquí nos pide el usuario y la contraseña, ¿no? En la cual solamente se tienen los operadores del invierte, ¿no? Entonces, aquí cuando ingresamos, ahí es lo que se alimenta toda esa información que ustedes han visto, por ejemplo, ese registro 8C, toda esta información que ha sido ingresada, se realizan los operadores de invierte ingresando por esta plataforma. Esta es la plataforma del banco de inversión, ¿no? Entonces, aquí no vemos platas, aquí vemos programaciones, informes, datos de los proyectos, ¿no? Entonces, mientras que no ingresemos, por ejemplo, un proyecto acá, presupuesto no puede asignarlo o gastar. Y tampoco, por ejemplo, el que está en el OCE, para que contrate la contratación de un expediente técnico, ¿no? O incluso para que adjudique una contratación de una ejecución de un proyecto, no puede hacerlo mientras que no esté asignado en el banco de inversiones, ¿no? Entonces, eso lo jala automáticamente el sistema, ingresa el código del proyecto y automáticamente su sistema ya le está jalando los datos correspondientes. ¿Algún otro comentario o consulta que hubiera? Disculpan que aún todavía sigo mal de la garganta. Bueno, creo que ya no hay ninguna. Nos vemos la siguiente clase, jóvenes, que eso sería todo por el día de hoy. Voy a enviarle la diapositiva, ¿cómo se llama? ¿O tienen algún otro delegado de repente ustedes que me podrían pasar sus datos? Porque solamente tengo una persona con quien y agradecerle también por brindarles la información a ustedes, ¿no?
De repente alguien que me podrían proporcionar sus datos o su delegado que ustedes tienen. Sí, ingeniero, efectivamente las coordinaciones que se están realizando es en mi persona, Guamani Laguna Salomón, como delegado, ¿no? Ya, ya. No hay ningún inconveniente entonces para seguir haciendo entonces todas las comunicaciones con su persona, ¿no? Correcto, ingeniero. Ya. Magista. Muy bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos quedamos acá. Te envío ya ahorita al WhatsApp la diapositiva que hemos visto. Bueno, más también, más que eso, es como un apoyo para que ustedes vean, porque ya justamente lo que yo quiero que ustedes mismos ingresen a lo que es el invierte.p, descarguen su información y revisen la información existente ahí. Y todas las clases que vamos a realizar es básicamente de la información que se encuentra disponible ahí. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniero.